Habiendo despertado de su sueño, pero esta vez para proteger la tierra de la amenaza de una arrebatada diosa, el emperador de los mares, Poseidón, fortalece su cosmos con el propósito de ayudar a sus generales, quienes ya han salido con rumbo al templo de Némesis para detener sus desoladores planes. Sin embargo, permitiendo que sus compañeros puedan emprender la marcha, Krishna se ha quedado para hacer frente al primero de los spirits de la diosa de la venganza que ha aparecido para cerrarles el paso, Belerofonte de la ala plateada. «Detente, Belerofonte. Si te acercas un paso más al señor Poseidón, te haré caer ante mi lanza», advierte el general de Crisaor a su adversario, quien, confiado, hace mofa de las palabras de aquel que lo amenaza. Sin perder más tiempo, el guerrero de Némesis se lanza al ataque desde las alturas, pero Krishna se muestra confiado de que su rival ha cometido un error al confrontarlo de esa manera, lanzando innumerables ataques de su lanza con los que, está seguro, podrá derribar a tan osado enemigo. Sin embargo, la velocidad de Belerofonte es mayor que la que Krishna esperaba y, con excesiva facilidad, logra escapar del inútil ataque del general marino, quien, aunque desencantado por fallar en su arremetida anterior, decide atacar aún con más fuerza, ejecutando ahora su flashing lanza, aquella con la que en antaño pudo atravesar el escudo del dragón y el propio cuerpo del caballero de Atena. Pero grande es su sorpresa al darse cuenta de que, aun con lo poderosa que es su técnica, no es capaz de hacerle el mínimo daño a su oponente, pues una vez más la velocidad de este excede a lo que Krishna esperaba, quien impactado contempla cómo su enemigo desaparece literalmente frente a su vista. Pero el general marino no es cualquier combatiente, se trata de uno de los elegidos por el mismísimo dios del mar y con pericia e intuición logra determinar la posición de su escurridizo rival, dejando su lanza a escasos centímetros del rostro de este. «Antes de que me arranques el rostro, tú serás perforado por esta lanza», advierte el honorable combatiente, quien, a la vez, responde a las amenazas previas de Belerofonte. «Lo siento, pero eso no pasará, ya que para mí esa lanza es un arma cualquiera», responde con desdén el arrogante guerrero, quien, exhibiendo una sobresaliente agilidad, no solo elude la lanza, sino que logra impactar un poderoso puntapié en el rostro de su rival, con lo que no solo demuestra la superioridad que tiene sobre este, sino que, además, hace escarnio por el bajo nivel que poseen los generales de Poseidón, ante la mirada incrédula de unos más que sorprendidos Shaina y Kiki. Herido en su orgullo, Krishna se pone de pie asegurando que será con esa lanza, bendecida por el dios Poseidón, que le pondrá fin a la existencia de aquel que, insolente, se planta con gallardía enfrente suyo. Sin embargo, la respuesta que obtiene de parte de su osado oponente es completamente inesperada, pues al darse cuenta del mucho aprecio y confianza que tiene en su arma, este asegura que entonces habrá de romperla y junto a eso, destrozar también sus esperanzas de obtener la victoria, por mínimas que éstas fuesen. Krishna enfurece al escuchar semejante blasfemia, disponiéndose a atacar, pero Belerofonte, sin menguar en su actitud engreída y más aún enfatizando su propia advertencia previa, ataca sin ninguna clase de contemplación, con lo que su poderosa patada y la reluciente lanza se impactan de lleno una contra la otra, en un duelo que, con toda seguridad, definirá el rumbo del combate inclinando la balanza en favor de uno u otro. El choque de ambas fuerzas ha terminado y el rostro de Belerofonte exhibe una total confianza. «Adiós, Krishna. Fue una batalla ciertamente emocionante», expresa el poderoso Spirit, tras lo cual un lastimado general marino intenta reanudar el ataque, pero una vez da la media vuelta, la sola presencia de Belerofonte detiene su golpe. «¿Acaso piensas que esto no ha terminado ya? Esto ya se terminó». Y, tras hacerle saber que él ya conocía esa lanza desde los tiempos mitológicos, no solo dicha arma, sino la escama entera se hacen completamente pedazos, con lo que un pasmado Krishna embargado de temor comienza a creer que en realidad ha llegado su fin. Lejos de ahí, otro de los generales, Sorrento de Cirena, continúa su batalla contra uno más de los spirits de Némesis, Terpsícore de música. Las melodías mortales de ambos combatientes entrelazan sus notas en fervorosos embates musicales que buscan imponerse a las tonadas de su oponente. La leyenda del monstruo marino, que, con su hermosa voz encantaba a los navegantes, no funcionará conmigo, expresa la súbdita de Némesis, quien, con mirada frívola, observa a su rival para luego cuestionarle sobre el por qué le pidió a sus compañeros que se fuesen, pues, de haberse quedado, quizá habrían tenido una ligera oportunidad de vencerla. Sin inmutarse, Sorrento responde que esto no habría sido para nada justo, pues el que 3 hombres se enfrentaran a una mujer podría resultar en algo más que vergonzoso y cobarde.
Sin embargo, es justo esa respuesta la que termina por exacerbar el ánimo de Terpsícore, pues considera un insulto el que su rival se atreva a creerla tan débil como para pensar que aún los tres serían rivales para ella, con lo cual intensifica su ataque que toma completamente desprevenido a Sorrento, quien, de un momento a otro, comienza a verse envuelto y rodeado por espinas que crecen al ritmo de la melodía del espíritu de la música. La virtuosa combatiente pasa entonces a explicar que su arpa es en realidad aquella usada por una de las musas, la cual se ha enfrentado a numerosos oponentes desde la era del mito, entre los cuales estuvieron una multitud de poderosas criaturas, e incluso logró imponerse ante el canto de las mismísimas sirenas, por lo que una imitación de estas, como la de Sorrento, no tiene la menor posibilidad de vencerla. Con todo, el sirviente de Poseidón no tiene la mínima intención de rendirse y, tras escuchar la amenaza de muerte por parte de su oponente, corresponde con una afrenta similar, pasando entonces a explicar que, si su melodía logra llegar al cerebro de su rival, entonces ésta caerá en el dulce sueño de la muerte, con lo que los espinos y las hadas generados por las funestas notas luchan por imponerse y dominar a su respectiva víctima. Lamentablemente, para el sorprendido general marino, las notas de Terpsícore hacen pedazos a las hadas que emergen de su propio canto, a la vez que un misterioso viento comienza a envolverlo. El primer acto es el laberinto, luego llega la invasión. El acto final es la reminiscencia. Expresa con aciagas palabras Terpsícore, enfatizando que ahora su rival se enfrentará cara a cara con un momento en el que estuvo cerca de la muerte, un momento que le provocó el auténtico terror. Ante sí, aparece ni más ni menos que Shun de Andrómeda, por lo que finalmente comprende que ese viento que le rodea es el vapor nebuloso del santo de Atena, el cual, tras convertirse en tormenta, tiempo atrás lo llevó al borde de la muerte, con lo que descubrimos el miedo que Sorrento guardaba en su corazón por aquel fatídico día en que pensó que su vida se le escapaba de las manos. Consciente de esto, Terpsícore continúa denostando a su enemigo, con lo que acentúa el temor exacerbado que no para de crecer en el general de Sirena, al grado que sus dedos son incapaces de moverse, sin saber si esto es a causa del propio vapor que una vez más lo rodea, o es por el pánico que lo embarga y que le imposibilita el más ligero movimiento. Tras lo cual, y luego de unas últimas palabras de la aterradora sirviente de Némesis, la tormenta nebular se desata por completo, haciendo trizas, tal como en aquella batalla anterior, la renacida escama del general marino. Bajo la luz de una luna que observa silenciosa en el cielo, la batalla parece haber terminado con una victoria contundente de la hermosa joven, quien se burla de su maltrecho oponente, el cual muy tarde se da cuenta de que todo lo que vio se trataba tan solo de una ilusión, aunque ciertamente el dolor que ese ataque le produjo es real. Con sus últimas fuerzas, un herido y ensangrentado Sorrento intenta ponerse en pie mientras cuestiona a su oponente, quien se burla por lo frágiles que son los humanos, si acaso ella misma no perecerá también cuando Némesis consume su plan de destruir por completo el planeta. Pero la respuesta que Terpsícore le da es algo que embarga de perplejidad a Sorrento, quien, en definitiva, no esperaba en absoluto escuchar esas palabras. De vuelta en el otro campo de batalla, el general de Crisaor sigue sin dar crédito a lo que sus ojos miran, luego de que no solo su escama, sino su poderosa lanza, aquella arma irradiada del poder divino desde tiempos antiguos, fuesen hechos pedazos sin el menor esfuerzo por el enviado de Némesis. Reconociendo el poder de su oponente, el general marino rememora las hazañas del héroe mitológico homónimo de su rival, para luego reconocerle a este último que es un digno heredero de dicho nombre. A lo que una carcajada que resuena con fragor en el sosegado y taciturno aire de la noche escapa de la boca de Belerofonte, quien sin miramientos revela que no solo es que lleve el nombre de aquel héroe legendario, sino que es él mismo en persona, develando que, tras su intento por alcanzar el Olimpo y el consecuente castigo de los dioses, Némesis rescató su alma. Sería una pena que alguien como tú muriese. Si me juras lealtad y me sirves, te concederé la vida eterna. Así, y tras haberle consagrado su vida a la diosa que se erige como la justicia divina, su alma fue resguardada por esta, orbitando desde entonces el planeta en un apacible descanso, hasta el tiempo en que su ahora señora decidió volver para ejecutar el castigo anticipado, momento en que, junto a sus compañeros Spirits, descendió también a la Tierra en forma de un meteorito, pero ya no solo como el héroe del mito, sino como el artífice y ejecutor de la sentencia y castigo divinos. Con todo, el general marino no piensa desistir en su lucha y, comprendiendo que derrotar a un héroe legendario es algo que se encuentra por encima de sus posibilidades, decide concentrar todo su poder para lanzarlo en un último y definitivo golpe.
Pero su oponente no piensa quedarse de brazos cruzados esperando el embate y se lanza sin contemplaciones directamente contra Krishna, ejecutando su embestida divina. Krishna lanza también su máximo golpe, el Maharoshini. El héroe de la leyenda y el servidor del emperador del océano miden fuerzas con sus más poderosos ataques, por lo que el estallido que se produce es tremendo. Al final, el polvo y el resplandor producido se disipan poco a poco, lo que nos permite conocer el resultado del enfrentamiento. Tal y como se anticipaba, Belerofonte es demasiado para Krishna, quien, con los ojos en blanco, cae lentamente por el risco para luego desaparecer hundiéndose en el mar. Con lo último de sí, Krishna siente cómo esta nueva vida también se desvanece, lamentándose por estar a punto de perderla sin haber cumplido la misión que le encomendó su señor Poseidón. Pero justo antes de perder la conciencia por completo, una lejana voz logra resonar en sus oídos. Este no es el fin de Krishna. No lo es. En lo profundo de su mente, Krishna rememora un momento importante de su anterior vida, uno en que siendo un pequeño niño, conoce a alguien que le dejará una gran lección. «Te la pasas entrenando y cumpliendo con los deberes todo el día», le dice un muy joven Krishna a otro pequeño que se encuentra frente a sí. Su nombre, Shaka, el futuro caballero de Virgo. Krishna le impele a abrir los ojos, pues pareciera que está dormido, pero este le responde que no es necesario y que ante el escándalo que suele haber en el templo, mantener cerrados sus ojos es la mejor manera para que su luz interior pueda emanar. Pero un belicoso Krishna, quien siente en esas palabras una especie de afrenta, no está dispuesto a aceptar que alguien se niegue a cumplir sus órdenes, por lo cual amenaza a Shaka con el objeto que lleva en la mano, disponiéndose a golpearlo con él mismo. Pero increíblemente, el pequeño frente a él ni siquiera se inmuta. No se ha movido ni un solo centímetro a pesar de que su agresor exhibía abiertamente el deseo de atacarlo. «En realidad», comienza a decir Shaka, «no sentí que tuvieras un verdadero deseo de golpearme». Y, con solemnidad, le pide que se retire si es que no hay algo más que requiera de él, pues es momento de continuar con su entrenamiento. Tras lo cual contemplamos una magnánima imagen donde el esplendor de uno de los santos dorados de Atenas se manifiesta, sin que sepamos si esto es acaso la propia mente de Krishna, que le hace finalmente comprender la verdadera identidad de aquel peculiar compañero que conoció durante su niñez, aunque lo más probable es que eso sea justo lo que sucede. Lo que es un hecho es que este recuerdo inspirador le permite a Krishna entender que no está todo acabado, que si un pequeño como aquel que aparece en sus memorias era capaz de manifestar una energía de tal magnitud que le permitía desarrollar a plenitud su conciencia, no hay razón para pensar que él mismo no pueda alcanzar tal estado y, tras recordar que incluso alguien como Shiryu pudo lograr el milagro en el límite de la vida y la muerte, lo que le ratifica la determinación que comienza a emerger en lo profundo de su ser, Krishna finalmente abre los ojos y se dispone a regresar al campo de batalla. Mientras tanto, en la superficie Belerofonte se deleita en atacar a unos indefensos Kiki y Shaina, que poco o nada pueden hacer ante el poder de aquel que aparece frente a sí, quien, de hecho, busca en realidad llegar hasta Poseidón para acabar con él de una vez por todas. Pero cuando piensa que aquellos que intentan impedirle el paso no pueden más que simplemente caer ante él, un renovado general de Chrysaorre aparece emergiendo del fondo del mar y quien, habiendo alcanzado aparentemente la iluminación, comienza finalmente su contraataque.